Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Alexandro Bobadilla. Hoy quiero hablar un poco acerca de esta serie de videos en donde estamos hablando sobre los estoicos y donde estamos abordando algunos de sus principios más importantes que te van a servir para el manejo de la ansiedad y de situaciones que se presentan habitualmente mientras nos preparamos para rendir exámenes, por ejemplo, o algunas materias. Y un principio fundamental que tienen los estoicos tiene que ver con no anticiparse al sufrimiento, algo que va muy relacionado, muy ligado a la concepción que hoy tenemos de ansiedad y a la forma en la que gestionamos la ansiedad también. Muchas personas hoy en día lo que hacen es, o muchos estudiantes, mejor dicho, lo que hacen es anticiparse a situaciones que todavía no han ocurrido, pero simplemente porque tienen miedo o porque no saben qué resultado puede tener presentarse ante un tribunal examinador, ante personas que no conocen, expertos que tal vez presumen que le van a exigir determinada cosa, o simplemente algo que nos ha pasado a todos en nuestras épocas de estudiante, presentarnos a una mesa de examen sin haber estudiado todo el programa de la materia completo, algo que por supuesto en muchas ocasiones es básicamente imposible porque tenemos otras materias que preparar, la vida personal y bueno, eso a veces se torna realmente en una idea utópica porque es imposible cumplirla de la manera ideal. Siempre lo que planificamos de una manera ideal va a estar en contrasentido de lo que va a suceder en la realidad. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender a manejar. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida? ¿Cómo tomamos ese mundo externo y las situaciones que van aconteciendo en ese mundo externo y cómo nos afectan a nosotros? ¿Qué tanto dejamos que nos afecten las cosas sobre las que tenemos un control y las cosas que no tenemos un control? Por supuesto, frente a un tribunal examinador no tenemos el control acerca de qué pueden llegar a evaluar, de qué está sintiendo esa persona, qué le pasó en el día, en la semana, si tiene situaciones de su vida personal que van a incidir en su objetividad al momento de evaluarnos, etcétera. Porque eso también es sabido que los profesores muchas veces dependen del pie con el que se levantan, deciden aprobar o desaprobar a una persona más allá de lo que objetivamente tiene que ver con el estado de conocimiento de un estudiante. Pero más allá de eso, lo que sí debemos tener en cuenta es que la necesidad de anticipar determinados resultados en un proceso de examen, algo muy típico de los estudiantes universitarios y terciarios, es lo que termina generando una bola de nieve de ansiedad para que no puedan manejarla o que les imposibilita manejarse de una situación emocionalmente que ya es emocionalmente demandante, le sumamos este grado de complejidad cuando no podemos manejar esa ansiedad pensando en el resultado o anticipando el resultado de ese tribunal examinador o de esa persona que nos está evaluando. Entonces, una de las cosas que nos dicen los estoicos es que van a suceder acontecimientos en el mundo, de que no importa el resultado de si es bueno o malo, nosotros tenemos que aprender a lidiar con esas situaciones y que esto va ligado a otros conceptos que hemos hablado en este mismo canal. Más allá de eso, nosotros tenemos que tener muy bien determinado el objetivo que estamos persiguiendo, en qué momentos lo estamos persiguiendo y entender esto que hablábamos en un video pasado también y que te invito a que veas la lista de reproducción de esta filosofía estoica aplicada a estudiantes porque hablábamos de entender los errores dentro de un proceso o los fracasos. En este caso, presentarnos a un tribunal examinador no va a significar que estás fracasando como estudiante, sino que lo que va a significar es que estás aprendiendo, simplemente eso. Muchos estudiantes no pueden hacerse cargo de aprender de manera constante y hacerse cargo de que el resultado emocional del aprendizaje no siempre es el disfrute. Obviamente en un gran porcentaje de estudiantes que eligen una carrera por vocación o porque les gusta, el disfrute es parte de ese proceso de conocimiento, pero aún así, muchos estudiantes terminan desencadenando crisis o situaciones ansiógenas por pensarse a sí mismos como estudiantes perfeccionistas, algo que también hablamos en este canal, porque pretenden juzgar a las mismas situaciones universitarias con los parámetros que utilizan para otras situaciones de vida. Y eso no necesariamente es así, porque cuando entramos en el plano de los estudios y de los aprendizajes formales universitarios, no tenemos un control acerca de lo que otros puedan llegar
a evaluar sobre nuestros propios procesos de aprendizaje o de conocimiento. En este caso, estos otros son personas de autoridad como los profesores o los especialistas en un tema. Pero esto de ninguna forma quiere decir que estemos fracasando como estudiantes universitarios si no podemos explicar con lujo de detalles un tema, o si nos olvidamos una palabra, o si nos olvidamos un concepto. Para nada significa que estamos fracasando cuando desaprobamos un examen parcial, final o cualquier instancia evaluativa. Lo que significa es que estamos aprendiendo. De hecho, en la universidad se forman, como siempre lo señalo, el carácter, y también se forman la estructura de conocimientos básicos que te va a permitir en un área determinada del conocimiento, que es tu formación y tu profesión, resolver determinadas situaciones con más o menos esos conocimientos que nunca son los suficientes, pero son los básicos. Entonces el proceso de formación y de aprendizaje comienza en esas instancias evaluativas y cuando estamos en las clases con los profesores, pero nunca vamos a decir que termina definitivamente, porque el proceso de perfeccionar los conocimientos, adquirir nuevos, de construirlos, reconstruirlos y volver a crear y a recrear los conocimientos a partir de perspectivas distintas es algo que se va a dar durante y después de la universidad o del aprendizaje formal. Entonces es esto lo que tenemos que tener en cuenta y empezar a entender que el resultado en realidad no importa. Lo que importa mientras somos estudiantes es la capacidad de adaptación que tenemos a estas situaciones que pueden ser estresantes, pero que no dejan de ser instancias de aprendizaje para poder modificar y mejorar nuestros conocimientos. Eso es específicamente lo que nos invitan a pensar los estoicos, el hecho de que no tenemos que anticiparnos a posibles resultados futuros, porque eso nos genera determinada postura, incluso corporal diría yo, y eso se nota mucho y los profesores pueden leerlo cuando un estudiante se presenta sin estudiar y otro se presenta con la seguridad de haber estudiado, entendido, participado, analizado, leído los contenidos que tenía que presentar, ¿no? Entonces, esto se nota mucho. Entonces, aprender a manejar la ansiedad y aprender a manejar los resultados o cómo nosotros nos planteamos una instancia evaluativa más allá del resultado es lo que va a determinar esta forma de construcción de tu propio perfil de estudiante y va a permitirte también manejar y tener a raya los niveles de ansiedad que de por sí ya una situación estresante como un examen nos imprimen, pero más allá de eso nosotros tenemos cierto control sobre esa anticipación que es natural que suceda, pero que no tiene que ser determinante al momento de leer un texto o presentarte a la mesa de examen o presentarte a dar ese examen. Porque en cada uno de estos momentos, incluso cuando alguien se está inscribiendo para rendir una materia, eso puede bloquear todo lo que en realidad tiene que ver con pasar por una instancia de aprendizaje y empezar a hacerte sentir como que estás fracasando, pero que en realidad simplemente hay que cambiar la perspectiva de no sé esto en este momento, sin embargo doy estos pasos para poder demostrar lo que sí sé y para poder seguir aprendiendo en base a lo que entendí hasta este momento de mi proceso de aprendizaje. Eso es para mí una definición de desaprobar un examen y de entender al aprendizaje en sí como un proceso mucho más largo. Eso era lo que te quería compartir por hoy. Si no estás suscrito, suscríbete y también te invito a que veas lo que tengo preparado sobre la filosofía estoica, que es otro de los videos que está aquí disponible.